Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en la cual usted se encuentre viendo esta grabación, en donde vamos a explicar la práctica respectiva a la determinación de la densidad de líquidos y sólidos y cómo haríamos el desarrollo a partir de la hoja de cálculo Excel. Es muy sencillo. En la primera experiencia vamos a hacer la determinación de la densidad del agua. Entonces aquí ya previamente me he adelantado y he copiado el formato que aparece en, la, en el manual de laboratorio, página 25. Entonces, en esta primera experiencia vamos a determinar la densidad del agua a partir de la probeta. Entonces, lo primero que hacemos es pesar la probeta y colocamos el dato acá. Vamos a suponer un dato, no sé, 57.5 gramos. Listo. El volumen de agua. Vamos a suponer que se sugiere colocar un volumen entre 20 y 60 mililitros. Entonces voy a colocarle acá 30 mililitros de agua. La masa de la probeta con el agua, voy a suponer que en este caso me dio 87,1 gramos y listo. La masa del agua que va a corresponder a la masa del agua con la probeta menos la masa de la probeta vacía. Y eso es lo que yo voy a formular acá. Entonces yo le digo igual, que va a tomar la masa de la probeta con agua y a esto le va a restar la masa de la probeta vacía. Aquí está. Y le doy enter. O sea que la masa del agua como tal me da 29.6. La densidad, como sabemos, es la relación entre la masa del objeto y el volumen que éste ocupa. Entonces simplemente tenemos la masa del agua, que sería esta de acá, dividido entre el volumen, perdón, este no es, entonces borramos acá, dividido entre el volumen, que sería este de acá. Listo. Y aquí nos da la densidad experimental. Yo sé que el valor teórico para la densidad del agua es 1. Por lo tanto, en este caso, voy a formular el porcentaje de error. Recuerde que son 3 operaciones las que debemos hacer, por eso damos 3 paréntesis. Entonces, tenemos que es el valor experimental menos el valor teórico, esto dividido entre el valor teórico, y este resultado lo multiplico yo por 100. Y de esta manera ya encontré el porcentaje de error. En este caso, menos 1.33%. Claro, el valor experimental está por debajo del valor teórico, por eso nos va a dar negativo. Aquí simplemente usted lo que va a hacer es, ya una vez formulado esto, pues cambia los valores. Entonces, por ejemplo, la masa de la probeta, 40, y le adicioné 30 de agua. Entonces esto me tiene que pesar, por ejemplo, 69.7 y automáticamente me bota el porcentaje de error. Esto para la primera experiencia. Para la segunda experiencia, que es la determinación de la densidad de un líquido problema, esta va relacionada con la experiencia número 5, que es la densidad del mismo líquido problema, pero usando el pignómetro. Entonces, en este caso, usando la probeta, es exactamente lo mismo que si hiciéramos con la parte del agua. Entonces tenemos la masa de la probeta, tenemos el volumen del líquido problema, la masa aquí, masa del líquido problema, aquí nos falta una casilla, pues fácilmente la introducimos, entonces le damos a insertar y aquí colocamos masa de la probeta, volumen del líquido probeta, masa de la probeta con el líquido problema. Que esto tiene que estar en gramos. Tenemos masa del líquido problema
Aquí no tenemos masa de la probeta, volumen del líquido problema. Entonces nos quedó aquí un poquito mal formulado. Entonces lo que hago es volumen del líquido. Estoy siguiendo las indicaciones tal cual aparecen en el manual. Masa de la probeta, volumen del líquido problema, masa de la probeta con el líquido problema, masa del líquido problema y densidad del líquido problema. Es exactamente lo que se hizo aquí en esta primera experiencia. Entonces, voy a suponer que la probeta pesó, no sé, 63 gramos. La masa con el volumen del líquido problema pesó, digamos, el volumen del líquido problema fueron 25 mililitros. La masa me daría acá, voy a suponer, 80 mililitros. Ahora, ¿cómo calculo yo la masa del líquido problema? Igual que en el ejemplo anterior. Igual la masa de la probeta con el líquido problema menos la masa sola de la probeta. Y aquí ya tengo que me da 17 mililitros. Para calcular la densidad, te digo simplemente la relación entre la masa y el volumen. Aquí está. Y me da 0.68. Suponiendo que el valor teórico sea 0,71. Entonces, eso se averiguará directamente en el laboratorio y el docente les dará la indicación de cuáles serían el líquido problema o los posibles líquidos problemas. Entonces, formulo la relación para calcular el porcentaje de error. Entonces, tengo valor experimental menos valor teórico dividido entre el valor teórico y todo este resultado por 100. Y aquí tengo que me da un menos 4.22% de error. Nótese que lo que se ha hablado en clase, que pues para estos trabajos experimentales académicos se sugiere un porcentaje de error que esté entre menos 3 y 3%. En este caso, una de las recomendaciones sería repetir la experiencia, ya que el porcentaje de error pues da muy alto. Y esta es la segunda experiencia con el líquido problema. Se supone que en la experiencia 5, como es el mismo líquido problema, pero esta vez se va a medir con el pignómetro, los valores de densidad tienen que dar muy aproximados. Entonces no puede ser que aquí me dé, por ejemplo, 0,68 y en el otro me dé 0,80. Están muy alejados, demasiado alejados. Deben ser relativamente similares. Bien, pasamos aquí a la tercera experiencia, que es la determinación de la densidad en gramos mililitros de un sólido, y esto a partir del principio de Arquímedes. Entonces tenemos, como aparece en el manual, la masa del sólido, el volumen inicial de la probeta, el volumen de agua desplazada, el volumen de tapón, que es el sólido problema, un tapón de caucho, y el porcentaje de error. Entonces, la masa del sólido, el volumen inicial de la probeta. Entonces es cuando yo sumerjo el sólido, por ejemplo, el volumen inicial de la probeta es de 30 mililitros. Y aquí le voy a colocar la masa del sólido fueron 2 gramos, por ejemplo. No, cambiemos el valor, 3 gramos. Entonces, cuando tan pronto se sumerge el sólido problema, el agua, digamos, en la lectura de la probeta me va a dar 32 mililitros. ¿Sí? Está en un valor inicial de 30 y al colocar el tapón da un valor de 32. Me piden entonces hallar el volumen del tapón. Pues el volumen del tapón será igual al volumen del agua desplazada menos el volumen inicial de la probeta. Y ya sé que el volumen del tapón es de 2 mililitros. Ahora bien, en este caso tengo que colocar, aquí me faltó, entonces vamos a incluir aquí la casilla, insertar, entonces aquí me piden densidad del sólido, que esta será en gramos por mililitros.
Y volvemos a lo mismo, ya sabemos que la densidad es la relación entre la masa del objeto, que lo tengo acá, sobre el volumen que él ocupa. Y aquí está ya la densidad. Suponiendo, me estoy aquí colocando un ejemplo, que el valor teórico sea 1,6, la densidad teórica. Pues nuevamente vuelvo y formulo acá para hallar el porcentaje de error. Entonces sería el valor experimental menos el valor teórico, todo esto dividido entre el valor teórico y este resultado multiplicado por 100. En este caso observo que el valor del porcentaje de error es menos 6,25. Es importante en este caso volver a repetir la experiencia o revisar las mediciones, ya que el valor del porcentaje está muy alto. Otra cosa para tener en cuenta, como este taponcito de caucho se coloca sobre agua, si usted se da cuenta, la densidad es mayor que la del agua. Por lo tanto, es de esperarse que ese tapón se precipite, caiga al fondo. Cuando yo tengo dos objetos, o tres o más, y por ejemplo en el caso de los líquidos inmiscibles que no se van a mezclar, el que tenga mayor densidad se ubica en el fondo. Un ejemplo común, cuando uno le pregunta a un estudiante una mezcla de agua y aceite, uno pregunta quién es más denso. Las personas suelen indicar en una primera respuesta que es el aceite, pero cuando yo observo, el agua está abajo, por lo tanto el agua es más densa que el aceite. Lo que pasa es que el aceite es más viscoso. Entonces es un error de apreciación que suele cometerse el confundir la viscosidad con la densidad. En este caso del tapón, mm, yo observaría que si el tapón se sumerge, la densidad debe ser mayor que 1, que es la densidad del agua, que es sobre el líquido que estoy trabajando. Por lo tanto, un buen indicativo para saber si se está haciendo bien o se está haciendo mal es ir revisando la densidad. Si yo veo que el tapón se sumerge y cuando hago los cálculos la densidad me da menor que 1, que es la del agua, pues los cálculos están mal hechos. Debería ser mayor que 1. Por otro lado, si al hacer los cálculos yo veo que el tapón se sumerge, pero el valor es menor que 1, que es la densidad del agua, un ejemplo, 0,85, también los cálculos quedaron mal formulados, porque si se precipita, el valor debe ser mayor a 1. Bien, continuando con la experiencia número 4, es la determinación de la densidad de un sólido problema. Entonces vamos a borrar acá de un sólido problema. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos la masa del sólido, el volumen inicial de la probeta, volumen del agua desplazada, volumen del sólido problema, y acá le incluimos, en este caso, densidad del sólido problema. Entonces, es importante marcar las unidades. Densidad del sólido problema en gramos por mililitro. Note que esta experiencia, la 3 y la 4, son muy similares. Lo único que va a cambiar un poco, o que va a cambiar un poco, no, completamente, es el tipo de material. Entonces, en esta celda, que es la masa del sólido problema, no tengo que formular nada, porque simplemente voy a colocar los datos de la masa del sólido problema. Lo mismo con el volumen inicial de la probeta. Entonces aquí volvemos a la misma, vamos a colocar un ejemplo acá. Masa del sólido problema, entonces le voy a colocar
2,7 gramos. Volumen inicial de la probeta, por ejemplo, 40 mililitros. Cuando yo introduzco este sólido problema dentro de la probeta con agua, va a aumentar el volumen. Entonces voy a mirar el volumen, ¿cuánto da? 43. ¿Cuál es el volumen del sólido problema? Pues el agua desplazada. Entonces en este caso el volumen de agua que se desplazó, ¿cómo lo calculo? Pues tomo el volumen del agua desplazada menos el volumen inicial de la probeta y ya sé que son 3 mililitros. Y para calcular la densidad, recordemos que es la relación entre la masa del objeto, en este caso 2,7, dividido entre el volumen del sólido problema. Y aquí ya tengo que me da una densidad de 0,9. Suponiendo que el valor teórico, un ejemplo, que el valor teórico sea 0,785. Estamos colocando ejemplos. Ya cuando usted haga esto en la práctica, los valores teóricos se los asignará el docente o les dirá cómo encontrarlos. Por ahora me interesa es que aprendan el manejo de la formulación en la hoja de cálculo. El porcentaje de error. Entonces tengo que es el valor experimental menos el valor teórico. Todo esto dividido entre el valor teórico, aquí lo vamos a subrayar, y todo esto por 100. Perfecto. Entonces observe que tenemos un porcentaje de error del 14%. Hay que repetir la experiencia, hay que volver a tomar bien los datos, hay que revisar si la formulación en el Excel quedó bien realizada. Ahora bien, la última experiencia es que vamos a determinar la densidad del líquido problema que trabajamos en la experiencia número 2, la vamos a determinar con el pignómetro. Entonces, pesamos el pignómetro vacío y seco, entonces por ejemplo 12,6 gramos, la masa del pignómetro con el líquido, 30 gramos, y el volumen del pignómetro. Hay que tener en cuenta que el volumen del pignómetro viene marcado directamente sobre él, en el vidrio. Entonces hay que tener el valor que ahí nos aparece. Vamos a colocar, por ejemplo, un pignómetro de 25 mililitros. ¿Cómo calculo la densidad del líquido? Recuerden que es la masa del líquido la masa del líquido sobre el volumen que éste ocupa. Entonces yo llego acá, ¿cómo calculo la masa del líquido? Entonces la masa del líquido será la masa del pignómetro con el líquido menos la masa del pignómetro vacío y seco. Ya con esta operación ya sé cuánto vale la masa del líquido y todo esto dividido entre el volumen que arroja el pignómetro. Entonces tengo acá que la densidad es 0,6696. Estos datos que les estoy dando acá son datos de un ejercicio académico que no es exacto, o sea, estamos como si fuéramos a tratar cualquier otra sustancia, pero el objetivo aquí es que usted vea cómo se hace la formulación. Ahora bien, mire la densidad del líquido problema en la experiencia número 2, 0,68. Y mire la densidad que nos da acá, 0,696. Si bien es cierto, hay una diferencia, las densidades están relativamente cercanas. Como es el mismo líquido, entonces yo copio el valor teórico, tomo el valor teórico, lo copio acá y voy a calcular el porcentaje de error. Entonces nuevamente, entonces digo, será el valor experimental menos el valor teórico, todo esto dividido entre el valor teórico
y todo esto multiplicado por 100. En este caso, vería yo que si usted observa, utilizando la probeta nos da un mayor porcentaje de error, que es menos 4.22, mientras que con el pignómetro el valor es de menos 1,97. La determinación sería volver a repetir, por ejemplo, esta experiencia para ver si el porcentaje de error cambia acercándose un poquitico para que esté dentro del rango. Y bien, esta es la explicación del manejo de la hoja de cálculo para el tratamiento de datos de la práctica de la determinación de la densidad de un sólido y de un líquido problema.